Continuamos en este curso de base de datos en SQL Server 2014. Recuerda que me puedes escribir tus dudas, consultas o sugerencias a jcarlos.ad7@gmail.com. En este video continuamos viendo programación Transact SQL, pero vamos a entrar en detalle en la parte de funciones. ¿Qué es una función? Es una rutina almacenada que recibe unos parámetros escalares de entrada. Luego, procesa dichos parámetros según un cuerpo de estructura definido por la función y por último retorna un resultado de un tipo específico de datos que permitirá cumplir un objetivo. SQL Server proporciona numerosas funciones integradas y permite crear funciones definidas por el usuario. Los tipos de funciones que tenemos entonces son funciones del sistema y funciones definidas por el usuario. Funciones del sistema. SQL Server cuenta con una gran variedad de funciones dependiendo de los valores o configuraciones que deseamos realizar. Algunos ejemplos de funciones del sistema, por ejemplo, funciones de agregado que hemos estado viendo en este conjunto de videos: zoom, abg, count, max y min. Funciones de fecha y hora: getDate, dateMonth, year para agregar fechas, dateAddDate, dateDiff, diferencia de fechas, isDate para evaluar si es una fecha cierto parámetro. También tenemos funciones matemáticas como abs, run, log10, sqrt, power para la tangente o para hallar el valor de pi. Son funciones del sistema implementadas ya directamente en SQL Server. Funciones definidas por el usuario. Las funciones definidas por el usuario de SQL Server son rutinas que aceptan parámetros, realizan una acción como un cálculo complejo, por ejemplo, y devuelven el resultado de esa acción como un valor, que puede ser único o puede ser un conjunto de valores. Vamos a ver ahora la sintaxis de cómo implementar una función en SQL Server, en este caso 2014. Iniciamos primero con createFunction para indicarle que estamos a punto de implementar un objeto del tipo función. Continuamos después con el nombre de la función y le podemos enviar ciertos parámetros. Indicamos el parámetro que le queremos enviar, el nombre del parámetro, qué tipo de dato es y si queremos asignarle un valor por defecto. Y después decimos qué tipo de dato vamos a retornar. Iniciamos nuestra función, declaramos todas nuestras instrucciones y al final vamos a retornar ese parámetro o expresión de salida. Para entender mejor las funciones en SQL Server vamos a implementar una función que devuelva el promedio de dos números ingresados por el usuario. Vamos a enviarle dos números a esta función y esta función nos va a devolver dicho promedio. Nos ubicamos entonces en SQL Server y vamos a implementar nuestra función. Vamos a decirle, en este caso, createFunction. Le vamos a poner de nombre calcular promedio a la función y vamos a indicarle los parámetros de entrada de esta función. El primer parámetro lo voy a poner de nombre valor 1 y va a ser de tipo decimal. Una precisión de 2. Y el segundo parámetro va a ser de nombre valor 2 y también va a ser decimal para que pueda calcular el promedio de números enteros y decimales. De esa manera tenemos ya los dos valores que están ingresando como parámetros, valor 1 y valor 2. Y debajo voy a decirle que el valor que va a retornar va a ser de tipo de dato decimal. El tipo de dato que va a devolver esta función. Iniciamos entonces nuestra función. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a declarar. Vamos a declarar entonces una variable que le voy a poner, por ejemplo, de nombre resultado. Y esta variable va a calcular el promedio de esos números. Como va a calcular el promedio, voy a decir que va a ser de tipo decimal también. Y debajo empezamos a asignarle un valor a esta variable llamada resultado. Digo, ¿el resultado a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la suma de los dos valores que estoy recibiendo, que sería valor 1 más valor 2. Y estos valores lo va a dividir entre 2. Y de esta manera tenemos ya el promedio, que será en este caso almacenado en la variable resultado. Calculamos el promedio y ¿qué vamos a hacer después? Pues vamos a retornar. ¿Y qué vamos a retornar? Ese promedio hallado. Como bien vemos, esta función lo declaramos y la tenemos en toda nuestra base de datos para poder utilizarla desde cualquier procedimiento almacenado, desde cualquier consulta select. Podemos utilizar ya esta función. Vamos a ejecutar toda la función para crearla.
y tenemos comando completado satisfactoriamente. Vamos a probar nuestra función si ya funciona correctamente. Vamos a probar la función, en este caso, de la primera forma. La primera forma es con un simple select, y por ejemplo voy a decir select, vamos a poner el propietario de la base de datos, que en este caso es DBO, el propietario por defecto. Vamos a poner calcular promedio, y recordemos que estamos que le enviamos dos valores. Así que le voy a enviar para que calcule el promedio de 12 y 13. Voy a mostrar a este resultado como la columna promedio. Si ejecutamos hasta ahí, vamos a llamar a la función, le vamos a enviar los dos valores y nos devolverá el promedio. ¿Qué tal si lo probamos ahora mismo con un print? Vamos a ponerle print y vamos a decirle que muestre también promedio. Y lo voy a concatenar. Recordemos que tenemos que convertir a un char todo el valor numérico que vamos a hallar después para poder concatenarlo con nuestra cadena promedio y poder mostrarlo con el print. Entonces, voy a convertir a un char. Nuevamente llamo a mi función promedio. Recordemos poner el nombre del propietario. Y le enviamos los dos parámetros, 12,13 nuevamente. Y le decimos que va a ser el valor un char de 12. Si ejecutamos hasta ahí, nos sale ya con un print promedio 12.50. Continuamos con nuestro segundo ejemplo. Implementar una función que devuelve una fecha ingresada en letras. Por ejemplo, le ingresamos 15 del 08 del 2015 y esta función nos va a devolver 15 de agosto del 2015. Vamos a crear dicha función. Vamos entonces a crear nuestra función y nuestra función se va a llamar fecha letras. Pero primero también podemos evaluar si esta función ya existe o ya está implementada. De la misma manera como evaluamos los procedimientos almacenados. Si object id fecha letra se va a llamar la función. Si ya existe, quiere decir si es not null. ¿Qué vamos a hacer con esta función? Pues la vamos a eliminar. ¿Cómo eliminamos una función? Pues drop, en este caso function, más el nombre de la función. De esa manera, debajo entonces vamos a implementar ya la función. Y esta función va a tener un solo parámetro de entrada. Decimos create function. Se va a llamar fecha letras. Y vamos a declarar ese único parámetro. En este caso se va a llamar fecha y va a ser del tipo de dato date. ¿De qué tipo de dato va a ser la función? Pues va a retornar un varchar con un máximo de 20 caracteres. Y vamos a inicializar nuestra función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nuevamente voy a declarar una variable que se va a llamar en este caso resultado. Y que va a ser del tipo varchar. Varchar 20. Y esa va a ser la variable que va a ser devuelta cuando terminemos de ejecutar dicha función. Debajo entonces digo a mi variable que se llama resultado, set resultado, le voy a asignar un valor. ¿Qué valor le vamos a asignar? Pues vamos a asignarle primero el día, después le vamos a asignar el mes, pero el mes no en números sino en texto, y después le vamos a asignar el año. Como vamos a concatenar todos estos tres valores, pues vamos a utilizar la función concat para concatenar. ¿Y qué vamos a concatenar primero? El día. ¿Y el día lo vamos a obtener de dónde? Pues con la función date vamos a obtener el día de la variable fecha. Obtenemos el día de nuestra variable fecha pues con la función date. Después que tenemos el día vamos a dejar un espacio en blanco. Vamos a decirle de. Y después nuevamente vamos a concatenar. ¿Con quién vamos a concatenar ahora? Con el mes. Pero este mes lo vamos a obtener de un número, lo vamos a convertir a un texto. Para eso utilizo la función implementada ya en SQL Server, una función del sistema llamada datename la función, y le vamos a decir que le decimos que queremos el nombre de la fecha, pero queremos el nombre del mes. ¿Y de qué variable? Pues de la variable fecha. Tenemos hasta ahí entonces, hemos concatenado ya solamente el día más el texto de, luego obtenemos el mes de la fecha, pero obtenemos el nombre de este mes, no el número, sino el nombre de este mes. ¿Qué voy a concatenar después? Pues nuevamente voy a concatenar con un texto. Va a ser día, de, mes, del. Y debajo voy a obtener el año con la función year. ¿De dónde voy a obtener el año? Pues de mi variable fecha. Y listo.
¿Qué me falta para omitir este error que tenemos ya de la función pues retornar? ¿Qué vamos a retornar? Vamos a retornar el valor de nuestra variable llamada resultado. Vamos a ejecutar hasta ahí. Y ya tenemos nuestra función. Vamos a probar ahora sí nuestra función y vamos a decir que nuevamente utilizo select. Recordemos que estamos utilizando DBO, el propietario de nuestra base de datos, y la función se llama fecha letras. ¿Qué va a pasar con fecha letras? Pues yo le voy a enviar una fecha. ¿Qué fecha le vamos a enviar? Por ejemplo, 2015 de agosto y el 8 del 2015. Y a esta columna la voy a renombrar como fecha actual. Vamos a ejecutar hasta ahí. Y tenemos, le enviamos la fecha y esta fecha que está en número lo convertimos a solo letras, 8 de agosto del 2015. Vamos a probarle también qué pasa si quiero que salga la fecha de nacimiento de un pasajero, pero ya no en números sino en letras. Y ahora mismo damos, en este caso, select. Nombre, coma, a paterno, coma, fecha, guión nacimiento de la tabla pasajero, ¿qué saldría? Si ejecutamos hasta ahí nuestra función tenemos los nombres, sus apellidos y su fecha de nacimiento, pero la fecha de nacimiento está en este caso en números. ¿Qué pasa si esta fecha de nacimiento llamo a la función fecha letras y le envío esta fecha de nacimiento? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver. Y a esta nueva columna, fecha de nacimiento, le voy a poner un alias. Recordemos que tenemos que poner entre corchetes cuando trabajamos con espacios en blanco. Y ejecutamos hasta ahí nuestra consulta. Tenemos los nombres, los apellidos y su fecha de nacimiento, que en este caso están en textos. Pero hay un problema, que no alcanza el total de valores. ¿Por qué? Porque recordemos que el valor retornado le hemos puesto varchar 20. Le vamos a poner varchar 30. Y también le vamos a cambiar aquí en la función que retorne un varchar 30. Y ya no vamos a dejar como un create function, sino en este caso va a ser un alter function para alterar la función y modificar el total de caracteres que va a tener este valor resultado. Vamos a ejecutar con F5 y nuevamente vamos a probar hasta ahí nuestra consulta y ya tenemos todo el texto de manera correcta. Nombre, apellidos y su fecha de nacimiento en letras. Continuamos ahora sí con nuestro ejemplo número 3, implementar una función de tabla en línea. Es una función de tabla en línea que va a devolver entonces una tabla completa de registros. ¿Que muestra qué registros? Los registros de la tabla pasajero. Pero para esto vamos a necesitar su país de proveniencia. Con un país mostramos todos los registros de ese país. Vamos a trabajar entonces con qué tabla? Pues con la tabla pasajero y la tabla país. Nos ubicamos entonces para implementar nuestra función. Ya no vamos a evaluar si existe o no, bueno, porque es un paso sencillo, sino vamos directamente a crear la función. En este caso vamos a hacer un create function y la función se va a llamar pasajeros por país. Esta función va a tener un parámetro de entrada que va a ser el país de quien queremos realizar la consulta y este país va a ser un varchar 30. Y debajo le decimos que esta función va a retornar un valor del tipo, en este caso table, va a retornar una tabla completa. ¿De qué manera implementamos la función? Pues directamente retornamos, directamente hacemos un return. ¿Y qué vamos a retornar? Pues un conjunto de filas. Para este caso voy a seleccionar de mi tabla pasajero el ID pasajero y también de mi tabla pasajero el nombre, pero este nombre lo voy a concatenar con un espacio en blanco y vamos a concatenar también el nombre con el A paterno. Vamos a
Vamos a ponerle un alias a esta columna que se va a llamar pasajero la columna. Y también necesito de mi tabla país el nombre de país. Le ponemos el alias, en este caso país. ¿De qué tabla queremos obtener dichas filas? Pues de las tablas pasajero, cuyo prefijo es pas, unida con mi tabla país, que sería en este caso py. ¿De qué manera hacemos la unión entre ambas tablas? ¿De qué manera hacemos el inner join? Pues de mi tabla pasajero, el id país tiene que ser igual al id país de mi tabla país. ¿Quiero mostrar a todos los pasajeros de todos los países? No, solamente queremos ver a los pasajeros de un país en específico. En este caso, where el nombre del país tiene que ser igual a la variable país que estamos recibiendo como parámetro. Si ejecutamos hasta ahí nuestra función, creamos hasta ahí nuestra función. ¿Y esta función qué va a hacer? Pues esta función va a devolver un conjunto de registros que cumplan con cierta condición, que el país sea el país que le estemos enviando. Vamos a ejecutar entonces la función. Vamos a decir, por ejemplo, voy a seleccionar todos los registros devueltos. ¿De qué función? De la función, en este caso, pasajeros por país. ¿Y qué parámetro le vamos a enviar a esta función? Pues le vamos a enviar, en este caso, el país Perú. Si ejecutamos hasta ahí nuestra función, esta función nos devuelve un conjunto de valores que es una tabla formada por ciertos registros de pasajeros que pertenecen al país Perú. No te olvides de apoyarme en mi canal de YouTube, darle me gusta a los videos y suscríbete para que puedas continuar viendo todos los videos publicados gratuitamente. Soy Juan Carlos Arcila Díaz, que tengas buen día.